Hola, bienvenidos. Hello, Bienvenidos a esperemos nuestra... que pase el carrito porque hay una bulla de fondo. Hoy salimos a hacer nuestro podcast en un formato diferente. Entonces habrán situaciones difíciles que se presenten, pero nuestra mano, que todo lo puede, No, eso no lo puedes. hace magia. Listo. Otra forma de empezar. 3, 2, 1. Espérate, tengo un nip. Ese es un problema que te salga aquí. Todo el podcast. Que la gente se lo de que Qué chimba. Hola, estamos en nuestra segunda edición del podcast Un Café con BPOGS, conversaciones que generan lazos. Yo soy Mafe. Yo soy Eli. Y bueno, veamos cómo nos va hoy con este nuevo formato. Bienvenidos, hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Nos toca todos los aspectos, yo creo que de la vida. Vamos a tener un tema alrededor de las conversaciones difíciles. Sí, entonces lo primero es que hablando temáticas diferentes, justamente tuvimos la semana pasada el Stay Consistent, que es un evento en el que hacemos seguimiento a toda la alineación estratégica con todos los líderes de la organización y justamente, además de otros temas y otras habilidades blandas, el foco fue las conversaciones difíciles. Entonces yo creo, Eli, que mejor para empezar con este. Me encanta, además porque el foco era conversaciones difíciles, pero lo que buscábamos a través de una conversación difícil era obtener como un plan de acción para mejorar los resultados como organización, que como dije ahorita, eso lo podemos hacer en vida de pareja, mamá e hijo, amigos, hermanos, o sea, uno se puede sentar y conversar de un tema que tal vez uno quisiera evitar, pero que lo mejor que uno puede hacer es conversarlo para poder obtener mejoras en un resultado esperado. Sí, lo que dices, las conversaciones difíciles son inevitables, incómodas, pero inevitables. Muchas veces uno evita el tema. ¿Por qué? Porque dice cómo se va a sentir, qué van a pensar de mí, cómo se lo voy a decir, cómo me va a responder, pero yo creo que lo importante es el bien superior, es decir, yo te voy a buscar, Mafe, porque no nos estamos entendiendo en nuestro proyecto. Lo que yo espero de ti no es lo que me estás entregando. Entonces sentémonos, hablémonos, entiendo tu perspectiva, como lo estás viendo, yo te explico cómo lo veo y busquemos un punto en el que podamos avanzar. Pero a uno le da miedo, ¿o no? Es verdad, pero sabes, yo que pienso también es que el tema de las conversaciones difíciles es como la vida misma, que cada cual tiene sus tiempos. Entonces, si bien es algo que se quiere evitar a veces, ¿cierto? Por la famosa palabra de procrastinar, Sí. A veces lo queremos evitar, también hay personas que tienen diferentes tiempos para enfrentar las situaciones. Sí. Entonces hay que dejar también un espacio cuando se quiere tener una conversación difícil a que el otro también asimile la situación. Uno no puede atosigar, ¿cierto? Exacto. Uno no puede atosigar, pero por eso yo creo que son diferentes maneras. A ver, hay una parte corporativa empresarial, ahora que hablabas de nuestro Stay Consistent, en el que llevamos a cabo conversaciones difíciles y emitimos criterios de por qué pretendíamos o sentíamos que algún proceso debía mejorar. ¿Qué tanto puede esperar algo? ¿Qué tanto puede esperar un proceso o una persona antes de que el daño sea irremediable? Sí, no, es verdad. Cierto, pero lo que tú dices es completamente válido. No tiene que dejar, sobre todo en situaciones personales, una pelea, un disgusto, situaciones que se manejaron diferente, sí hay que esperar un tiempo de que las personas asimilen y podernos sentar a hablar. Pero cuando vamos a hablar de procesos que quizás no nos están entregando los resultados que la compañía necesita, o que de pronto nosotros como directores o desde la parte superior no vemos todo lo que la organización ve, uno necesita tener una conversación difícil. Pero ¿qué pasa? Hay formas de tener las conversaciones, exacto, ¿cierto? Que la gente, sobre todo en el aspecto organizacional e incluso en el personal, uno tiene que dejar claro que lo que se hable no es para tener repercusiones, es para mejorar la situación en ambas partes. Entonces ahí mira, es importante tener dos contextos. Uno es el que va a generar esa conversación difícil, que es el que va a hacer la retroalimentación sobre el proceso. Súper importante cuando estamos en el ámbito laboral, no es un tema personal, siempre estamos buscando mejorar el proceso, mejorar la situación, mejorar el ambiente, pero nunca es un tema personal o particular. Entonces, un contexto es el que está generando ese espacio
pero el otro contexto también que hay que tener en cuenta que a veces no lo miramos desde el lugar que se debe ver y es el que la está recibiendo. Sí. Porque muchísimas veces vamos con esta observación, con este feedback, pero el que lo está recibiendo no está dispuesto a hacerlo o no está disponible para tener una escucha activa o se siente atacado. O se siente atacado. Entonces ahí también hay que preparar la situación. Yo creo que cuando hay que tener una situación difícil, como estamos nosotros con nuestro cafecito y nuestra malteada, es buscar el espacio, generar ese ambiente y sobre todo tener un objetivo claro. Sí. Porque no es una conversación difícil, no es una conversación usual para tenerla en cualquier espacio, con toda la gente, en mitad de una reunión donde hay muchas personas, sino que debe ser algo más meditado y más organizado. Más organizado. Y yo creo que lo que tú dices es súper importante, prepararnos. Es decir, vamos a hablar sobre esta dificultad, o sobre este cambio, o sobre esta decisión, que sabemos que va a ser difícil. Entonces, dejar en claro que nos vamos a poner como reglas, quizás. Sí. Poner como reglas, nos vamos a escuchar, vamos a entender lo que está pasando. Hay unos pasos incluso que nos recomiendan seguir, ahorita los vamos a mencionar, pero sí tener muy claro cómo vamos a abordar la conversación y, como dije ahorita, lo más importante, que es el resultado que vamos a buscar de esa conversación. Sí, por ejemplo, ahorita pues que vamos a abordar los pasos dentro de los temas que teníamos, que por acá tenemos el pastelito que nos ayuda a nuestra mano invisible. Entonces están las técnicas para gestionar emociones, que yo creo que eso es muy importante. Obviamente todos estamos en niveles de conciencia diferentes, pero el tema de gestión de emociones cuando estamos en medio de una situación compleja es difícil, ¿cierto? Entonces está, obviamente, reconocer las emociones, y es que vamos a identificar y aceptar lo que estamos sintiendo, pero también lo que la otra persona puede sentir. Obviamente no nos podemos poner en los zapatos. Eso tiene que ser muy superior, o sea, eso exige un esfuerzo muy grande, ponerse en el zapato, cómo la otra persona ve y entiende, y entender ese punto de vista y tener esa realidad. Eso requiere uno hacer un trabajo muy importante. Maestría importante. Sí, maestría importante. Técnicas de regulación emocional, que por ejemplo acá nos decía Lau, son estrategias para mantener la calma, para gestionar las emociones durante la conversación. Yo creo que todos hemos escuchado el de contemos hasta 10, respiremos una vez más lento de lo que exhalamos, como para que podamos estar ahí centrados y enfocados y no tomar las cosas personales. Ajá. Y la otra, obviamente, que ya le hemos mencionado muchas veces en esta y en otras conversaciones, la escucha activa. Total. Cierto, que a veces estamos muy dados a interrumpir, a querer justificar, que eso nos pasó incluso. A mí me pasa demasiado, y he aprendido y he tratado de mejorarlo. Pero a mí me empiezan a hablar y yo quiero ya responder, y ya tengo la respuesta y yo ya quiero hablar. No. Escuchemos para entender, no para responder. Por ejemplo, en el Stay Consistent, ¿qué nos pasó? Cuando empezamos nos reunimos por diferentes grupos y empezamos a hacer ese feedback, el área a la que se le estaba haciendo el feedback, la primera reacción era como, ay, sí, es que esto es por esto es por aquello, y lo primero que les dijimos es, no se puede, o sea, hoy es un espacio en el que solo vamos a escuchar. Entonces, y tomarse el tiempo de escuchar y entender, porque cuando uno no escucha sino para responder, no vas a obtener la mejora que necesitamos del proceso, sino que vamos a seguir cayendo en el mismo círculo, ¿cierto? Pero cuando en realidad buscamos escuchar todo y entender el panorama, casi que hacer un mapa mental de todo lo que te están diciendo, puedes encontrar la mejora que necesita el proceso. Así es. Ahora bien, voy a abrir mi pastelito de nuestra mano invisible y vamos a hablar de los pasos que se deben como seguir para sostener la conversación. La primera es una observación, que era prácticamente lo que estábamos diciendo, el mapa mental, entender los puntos de vista, observar la persona que me está diciendo, cómo me está diciendo, qué es lo que necesita de mí y del proceso. Vamos a entender los sentimientos, pueden haber sentimientos de frustración, sentimientos, bueno, cualquier cantidad de sentimientos, y tiene que ver con lo que decía María Fernanda o Mafe ahorita, en que debemos ponernos en los zapatos del otro, o sea, entender la realidad. Yo debo entender, Mafe, de dónde viene con el sentimiento y por qué le causa eso, para poder obtener una mejora de lo que estoy buscando. Vamos a entender las necesidades, qué es realmente lo que Mafe necesita, o nuestra compañía, poniendo otra vez el ejemplo del Stay Consistent, lo estábamos haciendo para mejorar los procesos de cada área, qué es lo que nuestro usuario final necesita y qué es lo que está recibiendo, ¿cierto? Versus lo que nosotros teníamos planeado entregarle y cómo se lo estamos entregando. Esas necesidades son súper importantes. Y por último, las peticiones. Esto casi que es una negociación que tiene un acuerdo entre las partes.
Así es. Yo tengo esta necesidad como compañía, tú tienes esta necesidad como usuario dentro de la organización, ¿cómo las vamos a satisfacer? Tal cual. Entonces ahí sería como un resumen de tu resumen, es tener ese objetivo claro y actuar desde la empatía, obviamente tener una comunicación asertiva y respetuosa, y el que lo recibe también validarle esas emociones que está teniendo Súper importante. y que queden como con acuerdos, con puntos en los que se van a trabajar y obviamente con agradecimiento pues de parte y parte. Claro, porque vamos a crecer, o sea, Sí. aquí ambas partes van a crecer y vamos a evolucionar y eso es lo más importante. De hecho, como para ahí que vamos cerrando y como uniendo lo que habíamos trabajado en el Stay con esta actividad que estamos haciendo hoy, es una frase que compartimos y es tratar siempre de tener franqueza pero con humanidad. Siempre. O sea, ahí decían como la sinceridad sin empatía es crueldad. Es crueldad. Entonces es también siempre desde un lado muy humano y desde la búsqueda final de que toda conversación, el propósito es un crecimiento. Es un crecimiento. Entonces, y ojo, voy a decir algo y probablemente salga un podcast de eso, pero empatía no es ni tener pesar ni tener lástima, no. Empatía es realmente entender la realidad que vive la otra persona. y entender su labor, entender su rol, entender su actividad. Y eso te da el entendimiento de por qué necesita lo que necesita. Claro. Y muchas veces es fácil plantear la conversación, recibirla no lo es. Total. Ser el que la está recibiendo no lo es. No lo es. Entonces yo creo que también de parte del que la está dando, tener empatía con ese que la está recibiendo, porque uno puede sentir vergüenza, puede sentir culpa, puede sentir rabia, puede sentir frustración. Y yo creo que ayudarle a eso es lo que hablábamos al comienzo, ahora que estamos cerrando, siempre dejar claro qué queremos lograr, a dónde es que queremos llegar y por qué necesitamos tener esta conversación. Perfecto. Entonces, como en nuestro podcast anterior, les vamos a recomendar un libro, Comunicación No Violenta, de Marshall Russell. De acá sacamos muchos de los contenidos que les compartimos el día de hoy y la invitación es esa, que tengamos conversaciones difíciles, que sean respetuosas, que sean desde la empatía, desde el amor, buscando crecer. Y que siempre se busquen mejoras para todas las partes. Y que obviamente tengamos una negociación y a partir de esa negociación, cuando estamos hablando de temas laborales, tengamos una medición, ¿cierto? Como que tengamos, bueno, vamos a hacer este ajuste, lo vamos a mejorar, así lo vamos a tener esta meta, cuándo lo revisamos, cuándo lo hacemos o cómo se va a aplicar. Sí, llevarlo a un cronograma, sí, ¿cierto? Que lo hagamos una realidad. Que se pueda volver realidad y que sea medible, porque soñar es muy fácil, sí, claro. Traerlo a la realidad requiere esfuerzo. Listo, Billy. En esta compañía nos gusta mucho leer, así que como dice Mafe, cada podcast vamos a recomendar un librito para que sigan las conversaciones con nosotros. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias.